Dios les bendiga, mis amados y mis amadas. Hoy tenemos ante nosotros la lección número 19 que se titula Ama como Cristo, basada en la lectura bíblica en Primera de Juan 3, 11 al 18, resaltando el texto áureo que dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y para discutir esta hermosa lección, te invito a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: Padre, gracias porque tú eres un Dios que nos da instrucciones para la vida, instrucciones de reino, instrucciones que nos dicen cómo tenemos que amar y vivir, porque amar es vivir y vivir es amar. Señor, que aprendamos una vez más a cómo amar como tú amas, por medio de tu Hijo Jesucristo, en nuestra vida. Amén y amén. Los objetivos para esta lección son los siguientes: aclarar que el testimonio verbal de los cristianos y cristianas es nulo si carece de hechos de amor que manifiesten que la vida de Dios estaba en Cristo. Explicar que la persona cristiana no debe extrañarse de la oposición del mundo originada en el maligno y que ata a las personas a aborrecer los que viven sujetos al amor de Dios. Y número 3, exponer que, amándose mutuamente, las personas cristianas muestran que el amor de Dios mora en ellos y dan evidencia de la verdad y obras de Cristo que portan la vida de Dios. Qué hermosos estos objetivos de esta lección en este día de hoy. El vocabulario que nos quiere aclarar esta lección primero es el significado de lo que es el mensaje y que dice del mensaje, que es la doctrina de la iglesia que se sustancia en el mandamiento de Cristo, que ordenó a sus discípulos que se amen unos a otros. También nos pide definir lo que es el maligno. Y el maligno es Satanás, que se rebela contra los mandamientos de Dios y provoca que las personas desobedezcan la voluntad de Dios y odien a las personas que obedecen la voluntad de Dios. ¿Qué tal si leemos de la Reina Valera el texto bíblico que se encuentra en Primero de Juan del 3, capítulo 3, del 11 al 18 y dice así: Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque el que no tiene bienes de este mundo, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. El bosquejo de esta lección nos sugiere que nos centremos en tres partes importantes. Primero, los versículos del 11 al 15 nos hablan del origen del amor en el cristiano y del odio en el mundo. B, la experiencia y seguridad del amor, el verso 16, y C, debemos expresar el amor con obras. Así que, ¿qué te parece si vamos a cada una de esas partes del bosquejo de esta lección y podemos reflexionar brevemente en lo que nos quiere decir cada una de estas partes que este bosquejo de esta hermosa lección que se titula Ama a la forma de Cristo nos sugiere en este día?
Primero que nada, la primera parte que nos sugiere estudiar dice los versos del 11 al 15, el origen del amor en el cristiano y del odio en el mundo. Dice que Juan recuerda a sus hermanos que Cristo mandó a los cristianos a que se amasen unos a otros, tal como Él los amó. Para avivar el recuerdo de ellos, les cita las mismas palabras de Jesús que había dicho a sus discípulos en Juan 13:34, que dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan añade: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El verso 11. Mire, el hecho de amarse unos a otros sea el mensaje original de Cristo, determina lo que la iglesia debe proclamar y hacer sin vacilación y en todo tiempo y circunstancia. Juan nos invita a recordar que Cristo vino a amar para que nosotros tuviéramos la capacidad de poder amar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es difícil amar a nuestros enemigos, es difícil amar a veces a las personas que nos hacen la vida difícil, es difícil a veces amar a la gente que nos hace la vida injusta, pero Cristo nos recuerda hoy por medio de Juan que tenemos que amar. Tenemos que pasar y trascender de esos sentimientos, de esos conflictos, de esos momentos difíciles y recordar que si Cristo nos dijo que el mandamiento más importante primero era amarlo a Él por sobre todas las cosas y el segundo más importante era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es porque eso nos va a traer bendición. Así que es muy importante que puntualicemos sobre el amar por sobre todas las cosas. También nos habla de la experiencia y la seguridad del amor. El verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Uno comprueba que está en el amor de Dios si ama a los hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo, que por amor entregó su vida por nosotros. Para ganar esa certidumbre del amor de Dios, uno pasa por tres momentos. El primer momento de amar es el evangelizador. El segundo es el momento ético y el tercero el cognoscitivo. El momento evangelizador es cuando uno cree en Cristo y lo acepta como su Salvador. El ético es cuando uno obra conforme a ese amor, y estos dos momentos juntos, obrando, producen el tercero, que es el cognoscitivo, que consiste, hermano y hermana, en saber y tener seguridad en uno mismo de su salvación. Entonces repasamos primero. Evangelizamos, que cuando uno cree en Cristo y lo acepta como su Salvador, entonces obra conforme a ese amor para, para el bien, no solamente de las personas, sino para satisfacción de que está haciendo algo que agrada al Señor. Y de ahí pasamos a tener la conciencia de que el Señor nos está brindando por medio de su amor, por medio de la manifestación de su amor en Cristo Jesús, que somos salvos, que el Señor nos ha regalado su salvación. Amén. Te diga amén en su casa. Así que pasamos al punto número 3, que dice que debemos expresar el amor con obras. Mire, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Así que Pablo y Santiago hemos dicho que tenían como que no una pugna, sino que uno complementaba al otro. Pero estos versos 17 y 18 dice que el punto clave de nuestro estudio consiste en entender que el amor de Cristo es pura acción redentora. Juan enseña que el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no puede decir que mora el amor de Dios en él. O sea, hermano, que si usted está viendo una necesidad y tiene los recursos para suplir esa necesidad y poder mostrar el amor de Cristo y no lo hace, usted no puede decir que realmente ama a Dios. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano y obra en favor de esa necesidad, suplir esa necesidad, ese sufrimiento
para que ya no sea sufrimiento, sino que sea una acción redentora por medio de tu capacidad que te ha dado el Señor. Así que si una persona sabe que tiene vida porque Cristo compartió su vida con ella, no puede negarse a compartir con los demás algún bien material que posea y que su hermano necesite. Wow, mi hermano y mi hermana, qué tremenda lección nos recuerda el Señor. Así que aplicando esta enseñanza de Juan en este día, dice que aunque la iglesia en el siglo primero después de Cristo estaba enfrentando el gnosticismo que enseñaba que la salvación se ganaba por el conocimiento con prácticas místicas, ellos decían que Dios no pudo venir corporalmente en Cristo porque la materia humana era pecaminosa. Mientras que para el cristiano el advenimiento de Cristo al mundo es doctrina principal. Nosotros creemos que Cristo vino al mundo, se hizo 100% humano, además de ser 100% divino. ¿Para qué? Para demostrarnos con sus actos que cuando lo amamos a Él, porque creemos en su mensaje, tenemos que amar al prójimo. Así que recalca en esta lección que tenemos que amar con acciones. Como iglesia hoy tenemos que valernos del enfoque que Juan usó. Lo correcto es exponer el Evangelio conforme al mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús era ayudar a los pobres, a los desvalidos, a los que estaban en necesidad. Por lo tanto, la verdad doctrinal es acción redentora por medio de actos de servicio. La pregunta es, ¿usted conoce la palabra de Dios para responder con palabras y acciones a quien pidiere que le muestre la razón de su fe? ¿O usted desconoce que cuando usted sirve teniendo, no sobrando, no de lo que le sobra, sino de lo que usted tiene, usted está manifestando el amor de Dios verdadero, un amor sacrificial, un amor que se desprende de lo que uno tiene para compartir con el otro? Óigame, maravilloso. Así que es importante que sigamos educando evangelísticamente para transformar el mundo y volver a recordarle al mundo que nosotros empezamos a servir por Cristo, porque Cristo se dio en la cruz del Calvario como el acto más sacrificial y más amoroso para darnos vida y eternidad. Así que si la estrategia es hoy otra vez recordar que cuando usted ama como Cristo, usted tiene que servir, tiene que ayudar, tiene que darse a la necesidad del otro y no puede esperar a que le sobre para dar, sino de lo que tiene, dar. Así que nos recuerda lo que dice Mateo 6:21, que dice que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Así que si usted no se desprende de lo que tiene para amar en acción redentora a las personas que están en necesidad, realmente todavía nos falta conocer el amor de Dios y poder practicarlo. Qué hermosa la lección de esta mañana. Por eso podemos resumir la lección de esta mañana en lo siguiente. Entonces, mis hermanos, resumimos la lección de hoy en estos puntos que quiero compartir contigo. Primero, la lección de hoy destaca que los hermanos en la fe deben amarse mutuamente, ya que ese es el mandamiento que desde el principio Cristo dio. Y añade que quien no ama a su hermano es del mundo, como Caín, que mató a su hermano por envidia y odio y porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. La lección enfatiza que los cristianos no deben extrañarse del odio del mundo contra ellos, porque ese odio proviene del maligno, que permanece en rebelión contra Dios y sus fieles seguidores. Además, ese odio prueba que el cristiano y la cristiana está obrando en el Espíritu de Cristo, que es uno de amor, y que el enemigo no resiste porque sabe que tiene poder para derrotarlo.
Y como punto final de resumen dice, la lección enfatiza que por la comunión en el amor de Cristo se forja la iglesia, una comunidad que es más que la suma del yo de cada uno de sus feligreses, que esa comunión parte de la unión entre el Padre y el Hijo, existente desde antes de la creación del universo y de la cual los cristianos y las cristianas han sido hechos por parte por el amor de Dios manifestado en la encarnación de Cristo. Por lo tanto, la práctica del amor, escuche bien, escuche esto tan maravilloso, la práctica del amor entre los cristianos y las cristianas los hace más que vencedores del mundo y partícipes de la vida eterna de Dios. ¿Qué les parece si oramos para concluir la experiencia de esta lección en este día y juntos podemos elevar esta hermosas palabras al Señor en esta hora? Padre Celestial, gracias te damos porque en Cristo tu Hijo nos hiciste partícipes de la comunión contigo, con Él y con nuestros hermanos. Al creer en tu Hijo, que entregó su vida por nosotros, hemos visto la grandeza de tu amor inagotable. Ayúdanos para que podamos amar a nuestros hermanos como hemos sido amados por ti, por Cristo. Asístenos con tu Espíritu para que demos buen testimonio de la excelencia de la vida en comunión contigo y con Cristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Las lecturas sugeridas para esta semana que te pueden acompañar para realizar tus devociones diarias se encuentran enumeradas en esta diapositiva de lunes a sábado para que puedas estar en sintonía con el próximo tema que estaremos discutiendo como esta lección de la vida, esta escuela de la vida, este momento sagrado donde el Señor no te deja desprovisto de darte instrucciones para que puedas seguir anclados en la fe. Recuerdas que ese será nuestro tema de este 2021 y más que nunca, más fuerte que nunca, Jesús te afirma con su amor y acción redentora por medio de ti que estás anclado y anclada en la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Con amor, tu pastora Ruth. Bendiciones.